Hola Lali, muy buen día. ¿Me, ¿Cómo estás? me, Yo muy bien por me, acá. me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Ah, ¿Vos a buenísimo. mí? Perfecto, perfecto. Estamos Ah, bueno, súper bárbaro. sincronizadísimas. Sí, sí. Ahí estamos. Bueno, como decíamos, ¿no? Esto de llegar a este espacio para charlar un poco de esos aspectos o esos puntos fundamentales en la vida donde eh, uno tiene que mirar para poder cambiar, para poder transformar lo que le pasa. ¿Cómo podemos hacer para mirar esos aspectos fundamentales? Bueno, claro, fíjate que en realidad a veces tenemos, primero me gustaría decir esto, ¿no? Que muchas veces tenemos esta sensación o esta creencia de que los cambios son muy trabajosos, que son procesos muy largos, entonces a veces es como que uno se mantiene en lo que se denomina la zona de confort, que no sé en realidad por qué le pusieron esa palabra confort, que sería Sí, es raro. sentirme a gusto, ¿no? Claro. Claro, porque de confortable no tiene nada, ¿no es cierto? Muchas No. veces es esos lugares donde de alguna forma nos hemos sobreadaptado, ¿no? Este mecanismo de sobreadaptación me parece fundamental poder mencionarlo hoy, porque es la forma en la que prioritariamente todos estamos o hemos estado, si no activamos en algún momento una conciencia, como decís vos, qué es lo que tengo que mirar, qué es lo que yo tengo que cambiar. Y como te digo, como, a ver, si nuestra vida tiene que cambiar como si fuera un título, parece muy grande, muy enorme, ¿no? Entonces la punta es, bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿qué es lo que yo tengo que mirar? Normalmente pensá, Lali, y esto lo hemos charlado acá, que cuando uno cambia es porque está llegando a una situación límite, donde hay un sufrimiento importante, donde uno ya no tiene más ganas de estar en el conflicto en el que quizás está, donde tal vez está teniendo un registro claro de su malestar interno, de su falta de coherencia, de la no cobertura de sus necesidades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la crisis o el dolor o el sufrimiento, bueno, si lo podemos capitalizar, que sería otra enorme palabra para dejar planteada hoy, ¿qué sería capitalizar? Sacarle valor, entender el para qué lo estoy viviendo. Entonces, yo diría que básicamente sería como interesante poder empezar por el final. Bueno, ¿cómo es mi vida hoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué tipo de vínculos tengo? ¿Estoy sana en lo que es mi cuerpo? ¿Puedo procesar mis emociones? ¿Puedo ser yo? ¿Estoy a gusto con quien soy? ¿Estoy bien en la forma en que estoy viviendo? ¿O estoy sufriendo? ¿Lo estoy pasando mal? ¿Estoy sometiéndome a ciertas pautas de otra persona? ¿No estoy logrando avanzar por un montón de miedos y creencias que puedo llegar a tener sobre mí? En fin, como poder hacer lo que yo llamaría como un diagnóstico de la realidad presente, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué cuestiones en mi vida me están generando malestar, incomodidad, sufrimiento? Con lo cual, como hablábamos creo que la vez anterior, nuestras emociones, cuando son desagradables, nos están abriendo la puertita a nuestra conciencia. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar cuando tengo? ¿Te acordás que el Sí, programa pasado algunos oyentes hablaron del miedo, de la claro. culpa, estas emociones Sería que como el las llamamos cartero, negativas? ¿no? Sería como el cartero Exactamente. de la situación, digamos. Exacto, a mí me gusta decir esto, ¿no? Que son puertitas a nuestra conciencia, que yo las abro o no las abro, ¿no es cierto? Porque yo me puedo quedar sintiendo esa culpa, sintiendo ese miedo, sin ningún protagonismo en la situación, sobreadaptándome para poder convivir y sostener esa situación de sufrimiento, o puedo decir, bueno, ¿para qué la estoy viviendo? ¿No? Que sería como una pregunta muy inteligente, que lo hemos hablado acá muchas veces, ¿para qué estoy pasando esta situación? ¿Para que yo haga qué? Para que me quede, me sobreadapte y negocie cosas importantes para mí con un resultado claro de infelicidad, o para que yo me dé cuenta que así no es y que yo tengo que modificar. Entonces, fíjate, Lali, que es como activar este ojo consciente, esta autoobservación sobre nuestra vida, nuestros procesos, los vínculos que tenemos, la forma en que pensamos, los conflictos que hemos atravesado, los patrones tal cual decías vos que hemos repetido. ¿Por qué se repiten los patrones? Todos nos hemos visto, ¿no es cierto? Sí. En uno u otro momento, che, esta situación ya la conozco, acá esto ya me pasó más de una vez, ¿por qué me encuentro siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué la emoción de base que tengo siempre es la misma? Bueno, cambiaríamos el por qué por el para qué,
¿no es cierto? Tal ¿Para cual. qué? Para que te des cuenta de algo, para que veas que estás en incoherencia, para que te des cuenta que la puerta ahí está cerrada y que no sigas haciendo fuerza por empujar, sino que busques otra puerta, ¿no es cierto? Entonces, las emociones en estos procesos tienen un enorme protagonismo. Yo diría que en un principio, para una persona que tal vez nunca hizo una terapia o nunca se puso como si fuera a analizar su vida o a mirar conscientemente sus procesos, el tema emocional es fundamental. ¿Cómo me estoy sintiendo acá? Y donde yo no me sienta bien, donde esté teniendo un sufrimiento, donde tenga una angustia, un enojo, una rabia, una impotencia, es decir, la que sea, esa es una oportunidad para que yo me empiece a mirar. Pero no una oportunidad, no decir, bueno, todo pasa por algo, todo es una oportunidad, hay que sacar el aprendizaje, que son por ahí frases que parecen hechas, pero el aprendizaje sano sería entender para qué estoy viviendo yo esto y capitalizar esa situación que he vivido de dolor o de conflicto para entender que hay algo que yo tengo que modificar. Por eso, cuando me preguntaste por dónde uno empieza, yo empezaría por los resultados que toda una información de nuestra vida ha generado. La vida que yo tengo hoy, la forma en que soy, cómo me manejo, cómo pienso, cómo siento, cómo me relaciono, me vinculo con el mundo exterior, es un resultado. Un resultado de que, lo hemos hablado acá infinitas veces, Lali, ¿no es cierto? Un resultado de la historia familiar que he tenido, de la forma en que yo me he construido ahí, de las creencias sobre mí que se activaron en ese contexto, es decir, de toda una información automática que se instaló allá y entonces en mi historia y que sigue estando presente hoy si yo en algún momento no la he mirado. Y lo más serio de todo es que esa información, en lo que es su aspecto negativo, sigue generando realidad en mi presente, ¿no es cierto? Ayer justamente en una sesión hablaba con una chica de una situación de su propia vida y me decía, bueno, claro, igual lo pasado pisado, ¿no es cierto? Eso ya está, ya fue, ahora hablemos del presente, me decía. Y le digo, mirá, ojalá funcionara con este principio de este refrán popular de lo pasado pisado, pero para nuestro inconsciente esto no es así de ninguna manera. Todo lo que está pendiente de solución se va a volver a repetir energéticamente, ¿no es cierto? Que sea un dolor, un sufrimiento, un trauma, una herida emocional, se va a volver a mostrar porque está como pendiente, como una energía que está activa. Esto también lo hemos charlado acá muchas veces, ¿no? El inconsciente no funciona con este principio de, ya pasó hace 30 años, listo. No, 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 no. Lo tengo como que nos dijera, ¿qué hago con esta información que traigo de tu historia? Este sufrimiento que vos tenés o esta herida emocional que vos no estás mirando. Bueno, acá te la voy a mostrar de nuevo y te voy a poner otro escenario y te voy a poner otro hasta ver si te podés dar cuenta de qué es lo que yo te estoy queriendo decir, que acá tengo una energía en tensión vinculada a una cierta situación de tu vida que aún no ha sido integrada. Entonces, todo lo que no ha sido integrado emocionalmente va a tender a repetirse, buscando una vía que son escenarios nuevos en los que, como decimos siempre, los actores son otros, mi edad cronológica es otra, pero el mecanismo, la forma en que yo estoy funcionando en esos ámbitos es el mismo, es conocido para mí. Estoy otra vez en el mismo lugar, me estoy sintiendo de nuevo de esta forma. Entonces vos fíjate que la forma, los patrones de funcionamiento que hemos tenido es lo que nosotros tenemos que buscar, o sea, intentar no perdernos en lo anecdótico. Ayer justamente también en otra sesión también un muchacho me decía, no, porque ella tal cosa y tal otra cosa, y dos argumentos, y yo le decía, mira, argumentos para autojustificar tu lugar vas a encontrar un montón. Acá tenemos que dejar de lado lo anecdótico para poder ver cuál es el mecanismo profundo de relación que ustedes dos están teniendo, es una cuestión de pareja, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Desde qué lugar está funcionando cada uno? ¿Cuál es la dinámica que se instaló de una manera totalmente automatizada y que está generando, por supuesto, conflicto? ¿Por qué generaría conflicto una dinámica automatizada o mecanismos de relación viciados, ¿no es cierto? Porque no los elegimos conscientemente, porque vienen sucediendo solos, porque es como una piedra que viene rodando bajando la montaña y bueno, tiene una inercia. Entonces Claro, uno viene es algo que tal vez esta especie. se puede decir que es algo que tal vez ya vivimos y uno busca repetir, pero no es que busca conscientemente, ¿no? Es como que Sí. está acostumbrado a ese circuito, por ende, las situaciones que
uno va creando, van haciendo que esto se parece mucho a lo que yo ya viví, ¿no? Esto se parece mucho a lo que yo ya venía teniendo como conocido, porque uno en realidad busca eso, lo conocido. Si elige un camino distinto, empieza como, che, ¿por dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? Uno también, ahí en esos quiebres, como que se da más la zona de confort cuando uno está en el momento y en las circunstancias más conocidas o en los vínculos más conocidos y se queda parado ahí a tener que dar ese salto y decir, bueno, basta, acá empiezo de nuevo y hago algo distinto. Claro, bueno, lo que pasa, Lali, es que normalmente, como decimos, esto viene con una especie de inercia que se instaló. No es que uno busca a propósito volver a conectar con emociones o patrones del pasado. Sucede solo. Claro. Yo me veo, me encuentro, como digo, simbólicamente en un escenario que yo ya conozco, pero también lo que suele suceder, Lali, este es un punto muy importante, es que yo no tengo esta conciencia de que, esta emoción que estoy sintiendo en este vínculo actual hoy, yo ya la sentí cuando tenía 5 años o 10 o 14. No tengo esta asociación de los dos escenarios, el antiguo y el presente, digamos. Entonces, cometemos el error de creer que con la forma en que nos estamos sintiendo tiene que ver con el presente, tiene que ver con la persona con la que yo estoy interactuando o el contexto o la situación del presente. Y tenemos que saber que no, que son siempre, o hasta que uno se pudo empezar a mirar y a trabajar, son siempre como reediciones de situaciones que uno ya conoce. O sea, repetimos escenarios. Esta es la tendencia automática que tiene nuestro inconsciente de tender a repetir escenarios de una manera ilimitada, si nosotros en algún momento no tenemos como una capacidad de reacción. Entonces, tenemos que partir del presente para empezar a ver estos puntos o estos aspectos que yo tengo que mirar, ¿no es cierto? Entonces, soltando algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo estoy hoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué tipo de vínculo tengo? ¿Puedo ser yo en ese vínculo? ¿Puedo respetar mis necesidades? ¿Conozco o en algún momento pensé o identifiqué cuáles son mis valores y principios no negociables? Este es otro punto fundamental, Lali. En general, no tenemos claro qué es lo que yo no negociaría de una manera teórica. Bueno, quizás todos diríamos que no negociaríamos la falta de comunicación, que no negociaríamos una falta de respeto, una invalidación de mi persona frente a la mirada del otro, que no negociaríamos la violencia, en la teoría, ¿no es cierto? Si lo pudiéramos pensar conscientemente. Pero como no hacemos este trabajo, porque nadie nos enseñó cuáles son los valores y principios que yo, como persona, no quiero decir libre porque sería un término muy, muy arbitrario, como persona consciente, vamos a decir así, puedo elegir, como si fuera un decálogo de cosas que yo siento que son importantes para mí y que yo, para conservar mi paz interna, mi equilibrio emocional, necesito respetar y que sean respetados por las personas con las que me vinculo. Esto no es lo que sucede en general, Lali. Todos vivimos negociando cosas o permitiendo que alguien pise valores o principios nuestros, y bueno, y esto lo vemos claramente en el ámbito de los vínculos, donde hay mucho sufrimiento en general, porque uno no tiene claros estos valores. Entonces, una parte importante sería poder ver, bueno, mi vida para atrás, a ver, qué necesidades profundas, importantes, qué valores para mí negocié o permití que alguien pisara, o no pude proteger, o cedí un territorio, para ver qué es lo que, y por supuesto cuando hago esto, la consecuencia es un sufrimiento o un malestar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que no estoy dispuesta a negociar nunca más? Esto sería poder capitalizar la experiencia, ¿no es cierto? Para no repetir eternamente un mismo patrón, sino poder saber, bueno, de eso que viví, donde negocié, por ejemplo, mi autorrespeto o mi autoestima, no lo voy a volver no voy a volver a caer en esa situación en un próximo vínculo. Si yo no tengo esto claro, como decías vos recién, vuelvo a caer en los mismos patrones de funcionamiento. Claro. Y qué mala suerte tengo que me encontré otra vez una persona que me desvaloriza, que no me escucha, ¿no es cierto? Entonces ahí viene
esta sobreadaptación, como te decía, mecanismo en el que todos hemos estado en algún momento, donde hay todo un desgaste energético, un esfuerzo por tratar de sostener la situación en incoherencia con lo que yo de verdad necesitaría, ¿no es Vos cierto? sabés que el otro día me pasó algo muy particular hablando de este tema, porque yo con este trabajo, ¿no?, que venimos haciendo desde hace mucho y yo particularmente me pasa mucho por mi trabajo, ¿no? Que noto, bueno, si bien uno empezó a detectar, ¿no?, cuando el vínculo ya empieza a tornarse, ¿no?, que hay como red flags, que se dice, ¿no?, como banderas rojas. Esto de Sí. que hay agresividad en algunos vínculos o violencia, que hay mucho, hoy por hoy hay mucha. Pero cuando uno detecta que del otro lado empieza a reproducirse lo mismo, ¿no? Me di cuenta que, bueno, en mi caso personal, dije, no. Esto otra vez conmigo no va. Y Claro. ahí es como que cerré la puerta, ¿no? Y dije, gracias, ¿no? Le Ujú, dije a la persona, le agradezco, gracias, saludos, ¿no? Porque la persona claro. estaba sacadísima, ¿no? La persona estaba Ujú, muy violenta. Y como yo he ujú, vivido muchas situaciones de violencia a lo largo de mi vida, yo dije, acá está, este es el tema, me lo está mostrando. ¿Cómo claro. hago en ese momento para pararme y no volver a reproducir lo que ya había vivido de sostener que pobrecito, que mirá, que está mal, que pobre esta persona, que yo lo tengo que ayudar, porque también uno se pone en el lugar de el Superman o la Sí, Batichica o la Mujer Maravilla de que puede salvar el mundo, ¿no? Y sí, ese sí, tal patrón cual. ahí es donde, porque nos han enseñado también, ¿no?, que tenés que ser la nena buena, la mujer que ayuda, la madre que cuida. Y vos vas diciendo una y otra vez, che, pero pobrecito, mirá, está mal, entendelo. Te trata así porque la vida lo hizo así, ¿no? Y tuvo muchos líos y Sí. tuvo muchos mambos. Y vos decís, acá hay algo que me está haciendo ruido, ¿no? Acá es donde me Sí. tengo que parar. ¿Cómo reacciono ante esto? Bueno, vos fíjate, Lali, que acá dijiste un montón de cosas importantes, ¿no? Claramente acá toman un protagonismo fundamental las emociones. ¿Cómo me siento yo con la situación? Es casi como la primera reacción instintiva ante una situación de estrés, la forma en que yo me siento, la emoción que estoy teniendo. Claro. Y acá vos dijiste algo muy importante en esto, porque, a ver, primero que la emoción me hace parar, esta bandera roja de la que vos hablás. Una emoción desagradable es una bandera roja que yo tengo que escuchar, debería tener que escuchar para entender, como decíamos el otro día, que me está diciendo, por acá no es, acá estás yendo por un camino equivocado y la prueba es la forma en que te estás sintiendo. O sea, hay algo que no está en coherencia con lo que uno necesitaría. Y fíjate que esto de ponerse en función del otro, bueno, es parte de los miles de conflictos que todas las personas por ahí tenemos, porque nos salimos de nuestro propio eje, que sería una parte fundamental de este proceso, casi como el final de un proceso de conciencia, más allá de que el proceso nunca se termina, que sería la construcción de un eje interno de coherencia, donde estén claros esos valores, donde estén claras mis necesidades a cubrir, donde esté claro lo que yo no voy a negociar, donde yo tenga una escucha atenta de mis emociones para saber cuándo tengo que corregir, cuándo tengo que poner un límite. Pero la construcción de este eje se puede hacer cuando yo soy capaz de, ante cada situación del contexto que me sucede y que me resulta desagradable, puedo volver a mí para entender qué me está mostrando, tal cual lo que decías recién, qué me está mostrando esta situación de mí. Entonces, en vez de poner el foco afuera, qué mal esta persona, qué mal se portó conmigo, cómo me maltrata, que no me respeta, etcétera, etcétera, ¿qué me está mostrando de mí una persona que no me respeta, una persona que me maltrata? Que yo primero me estoy haciendo esto, porque permanezco en ese vínculo, sobreadaptándome, tratando de, como decís vos, justificar o racionalizar el malestar. Hemos de alguna manera naturalizado el maltrato. A veces el maltrato es verbal, ¿no es cierto? O es psicológico.
No necesariamente a una persona tiene que golpear para maltratar, desvalorizar o manipular a alguien, ¿no es cierto? Entonces, claramente la persona que está del otro lado de ese mecanismo, la consecuencia emocional es el dolor. Entonces, si yo no entiendo que ese dolor me está trayendo un mensaje fundamental sobre mí, no me muevo, Lali, y pongo el foco en el afuera, criticando, señalando con el dedo a la otra persona que tanto me hace sufrir a mí. Entonces, la pregunta sería, ¿a dónde está entonces mi protagonismo en los procesos? ¿Tengo que bancar, como decimos, cualquier cosa? No, yo tengo un protagonismo, tengo una posibilidad de acción, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que justamente redondeando un poquito esto que estamos hablando, uno tiene que lograr encontrar un protagonismo en los procesos. Que sea lo que sea que pasa ahí afuera, perdón, sea lo que sea que una persona hace conmigo, yo tengo la posibilidad de ver cómo me quiero parar frente a esta situación. Para eso yo tengo que haber podido, Lali, como si fuera previamente, ¿no es cierto? Por eso digo que la construcción del eje de coherencia interno es como el resultado de una serie de procesos previos donde yo haya podido encontrar la forma en que funcione de manera automática. Puede haber visto tal vez qué heridas traigo de mi historia, qué cuestiones he ido negociando a lo largo de mi vida y por qué las he ido negociando, que como siempre digo, no es porque somos tontos que negociamos porque venimos con heridas, venimos como fragmentados. Casi todas las personas venimos con una autoestima deficiente que tenemos que trabajar, ¿no? Algún aspecto de nuestra persona siempre tenemos que trabajar, o muchos aspectos de nuestra persona. Entonces, para eso yo tengo que haber podido como integrar lo del pasado, integrar y transformar emociones del pasado, dolores del pasado, lugares de funcionamiento del pasado. Y esto dicho así parece muchísimo, ¿no es cierto? Y de hecho es un gran proceso, pero un gran proceso en intensidad, en calidad y en conciencia, ¿no es cierto? No es un proceso que yo tengo que estar 20 años hasta que, bueno, acá logré construir mi eje interno de autocoherencia. No, es empezar a verme, empezar a ver, como me gusta decir, como el mapa de mi vida, ¿no es cierto? Como si pudiera ver, este fue el recorrido que mi barquito, que soy yo, hizo, pasó por acá, sintió esto, tuvo tal tempestad, después casi acá se hunde, acá salió a flote, acá tuvo un viento maravilloso y ahora de golpe se chocó con una piedra. Ok, ¿qué tengo que hacer yo con esto? ¿Cuál es el protagonismo? ¿No? Para claro, porque esto no se termina en realidad cuando uno se da cuenta de una cosa. En realidad es, claro, un mensaje, una forma de empezar a reaccionar distinto o de empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Pero en realidad uno en la vida tiene muchísimas cuestiones, ¿no? Que tiene que, ir sanando para ir avanzando. Por ejemplo, ¿no? El vínculo que hemos tenido con mamá y papá, seguramente eso va a repercutir. Pareja, hijos, jefe, jefa, todo, claro, todo. Ejemplo, claro. ¿No? O sea que cada vez que abras una puerta para entrar a algún lugar y conectarte con alguien nuevo o de tu entorno, siempre va a haber que estar viendo por qué se está sucediendo tal o cual forma o tal o cual manera. Entonces, esto es como que va progresivamente sucediendo. Es todo un proceso que creo que debe durar toda la vida, ¿no? Porque uno tiene que estar bastante atento. Sí, absolutamente, Lali. Cada cosa que decís es exactamente así, ¿no es cierto? Vos pensás que un cambio en mi vida se produce cuando yo, ante una situación que antes hubiera actuado de una manera X, ahora puedo conscientemente elegir actuar de una manera diferente. Ahí se empieza a producir un cambio. Cuando yo ya no estoy, digamos, desde lo reactivo, que sería lo automático, sino que estoy desde lo consciente. Ante esta situación, sinceramente esto no lo quiero aguantar. Voy a poner un límite, voy a decir que no, me voy a salir de esta cosa, voy a dejar este vínculo, lo que sea la decisión que yo tenga que tomar, ¿no es cierto? Pero fíjate que algo que nos puede servir mucho, Lali, como si fuera... no me gusta la palabra tip, pero como si fuera un recurso, me gusta más esto, ¿no? Sí, sí. Un recurso sería que cada vez que vivamos una situación desagradable o una sensación desagradable, un maltrato de alguien, una situación de incomodidad, un dolor, lo que sea, pues siempre es en el vínculo con otro, ¿no es cierto? Es bastante raro que uno tenga un conflicto con uno mismo, salvo que no se quiera en absoluto. En general,
el vínculo o el conflicto se plantea en el escenario de los vínculos. Entonces, claro. la pregunta inteligente, la pregunta consciente, Lali, sería, ¿para qué estoy viviendo esta situación? Entonces, la pregunta ¿para qué? Me trae de vuelta a mí siempre. En cambio yo me pregunto, ¿pero por qué me encuentro siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué tengo esta historia difícil? Y hay gente que lo pasa tan bien, ¿no es cierto? Hay Bueno, personas que dicen esto. imagínate, acabas de decir algo, mira, Ignacio acaba de mandar un mensajito y dice, acabo de perder mi trabajo después de 18 años. ¿Para qué me está pasando esto que me está matando? Dice Ignacio. Opa, Claro, bueno, bueno, sí, por supuesto. A ver, es una situación límite para una persona. Hola Ignacio, gracias por escribirnos. Bueno, a ver, tal vez para que hay que ver qué tipo, primero que a ver, en este momento del país, esta circunstancia está como una espada de Damocles encima de muchas personas, claro, lo cual no significa que yo ahí me voy a poner ¿no es cierto?, a hacerme la que soy el Buda, que puedo manejar el proceso, voy a tener angustia, voy a tener miedo, preocupación, bueno, todo lo que genera una como situación tenemos así. todos los argentinos que sabemos que estamos al borde, ¿no? Todo el tiempo en la cuestión económica y social que vivimos, porque estamos, creo que en todos los hogares, medianamente mal o bien derecho torcido, se están produciendo, ¿no? Este Sí, tipo de angustias, si bien sí, hay algunas familias que por ahí tienen un poder o un pasar un poco mejor, sabemos que hay claro. alguien que o puede perder el trabajo o le redujeron las horas o el sueldo no alcanza. Entonces, este tipo de cuestiones es como que está generalizado porque estamos todos en la misma prácticamente, ¿no? Por lo que Por sucede. supuesto. Claro, entonces Claro, por eso ahí, fíjate que ¿cómo hacer sí, en esta, individualmente, ¿no? ¿Qué aspectos mirar individualmente para tratar de, nada, sobrellevar unas circunstancias de este tipo? claro, por supuesto que acá en esto que nos cuenta Ignacio hay, y como lo estás comentando vos, Lali, hay un factor exterior muy fuerte, ¿no es Claro, cierto?, que puede que puede hacernos depender nuestra supervivencia de eso o no, ¿no es cierto? claro. Pero digo, hay un factor exterior muy poderoso, muy fuerte, al que de alguna manera yo quedo como indefensa, ¿no es cierto? Me dejaron sin trabajo, como le pasó a Ignacio. Claro, y Bueno, a ver, 18 años, o sea, es mucho claro, es un tiempo, montón. claro, porque ahí aparecen otros Exactamente. miedos. ¿Cómo me reintegro? ¿Cómo hago ahora para volver a rearmarme, ¿no? Calculo que el miedo es doblete ahí, ¿no? Por supuesto, y también, a ver, es importante, Lali, saber que todas las emociones que él pueda tener son emociones absolutamente lógicas en un Ahí está. contexto como el que nos está compartiendo, ¿no es cierto? Que sienta angustia, desesperación, preocupación, miedo, cómo voy a seguir, si tiene familia, todo esto. Pero pensemos, me hace pensar, Ignacio, en lo que sucedió en pandemia, ¿no es cierto? Que de pronto tantas personas quedaron sin poder trabajar, tantas personas se cerraron negocios, fábricas, empresas, fue un caos, ¿no es cierto? Y cuánta gente se pudo reinventar a partir de ahí. Y hay personas que, puede parecer muy paradójico, muy loco, pero me dicen, a mí la pandemia me hizo reinventarme y empecé a hacer cosas que nunca había hecho. O sea, yo le sugeriría a Ignacio que no se quede en la desesperación, porque a ver, podemos tomar una actitud, muchas actitudes frente a una situación así. Lo primero, por supuesto, es la angustia y la desesperación, pero intentar no permanecer en estas emociones porque nublan como nuestra capacidad operativa de buscar una resolución, ¿no es cierto? Bueno, no es por acá, bueno, ¿por dónde? ¿Cómo poder activar una actitud positiva? Y no digo que sea fácil y que en 2 minutos uno consiga un trabajo, pero muchas personas las echan de un lugar o las despiden de un lugar y empiezan a hacer un emprendimiento propio. O sea, esta palabra de reinventarse, ¿no es cierto? Bueno, no es por acá. Puedo quedarme angustiado, deprimido, tirarme en una cama de que a tal edad y después de 18 años me echaron, o decir, bueno, ok, la situación es esta, es una desgracia, por decirlo con una palabra educada, ¿no? Pero ¿cómo hago para salir adelante con la situación y no quedarme sumido en la desesperación, angustiarme y preocuparme en exceso, sino salir a actuar? O sea, ante situaciones límites hay que intentar ponerse en acción para buscar otras perspectivas, otras alternativas. Parece fácil de decir, ¿no es cierto?, cuando uno tiene un trabajo, pero realmente es la opción saludable que habría ante una situación así, Lali, ¿no es cierto? Buscar otras alternativas, otras posibilidades, y de hecho, para muchas personas, justo la vez pasada estaba atendiendo a una persona que hace más de 30 años que está en un trabajo y estaba con esta situación como nos comparte Ignacio,
con esta posibilidad, de hecho ya estaban despidiendo gente, condiciones para todo esto. Claro. Y yo le decía, a lo mejor te hacen un favor si te dicen, porque de pronto la necesidad te empuja a que vos te vuelques a eso que en realidad es Ese tu pasión, piso que y se nunca... mueve, que parece que se quiebra y que uno se va a caer, tal vez es el movimiento que necesita para sacudirse y decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? A ver, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿No? Eso también es muy introspectivo en ese momento, ¿no? Sí, por supuesto, Lali. Por eso yo le diría a Ignacio, a ver, las emociones que va a sentir son totalmente legítimas y uno las emociones no las puede manejar. Lo que sí puede manejar es qué hace con eso que siente, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Me permito sentir esto que es totalmente razonable? Sí, y me pongo en acción. Empiezo a buscar otra cosa, empiezo a pensar opciones, empiezo a resolver o pensar con personas que a lo mejor se hayan reinventado, che, ¿y cómo hiciste? ¿Y cuál es la...? Digo, abanicos de O posibilidades, Lali, contactos, siempre hay ¿no? Porque la red de contactos ¿Cómo? también, la red de contactos Sí, ahí funciona. Yo creo que hoy justamente veníamos charlando con gente de que ahora vamos a empezar a tener que empezar a hacer red de contactos debido a todo este sí. tumulto que hay, donde, nada, yo tengo tal vez algo para vender que vos necesites, a mí me sobran unos pesitos, yo te lo puedo ir comprando y tal vez Claro. yo necesito trabajo y sé arreglarte una canilla, por ejemplo, ¿no? Y a mí se me rompió la canilla, pero Ujú. a ver, ¿cómo lo vamos solucionando? Porque en los momentos de crisis, decía Einstein, ¿no? Es donde surge la Sí, inventiva. Y acá por es supuesto. esto que estamos hablando, ¿no? Ir buscando las maneras, ir buscando el camino, ¿no? Ir buscando la huella para ir, Opciones, claro, Lali, otras opciones, ¿no es cierto? bien. Y en estas opciones, pensá que cuando uno se pone en acción, o sea, por eso digo, depende la actitud que yo tenga frente a la realidad, que tiene que ver un poco con este proceso que estamos hablando, ¿no? Yo puedo desesperarme y angustiarme, ¿no es cierto? Y pasarla mal durante un mes entero, diciéndome lo mismo que qué voy a hacer, cómo voy a comer, que por supuesto no es un tema menor, no estoy minimizando No, no. de ninguna manera esta situación de Ignacio, ¿no es cierto? Pero digo, me haces pensar en esta cosa que hemos compartido alguna vez, esta anécdota de Víctor Frankl, ¿no? Este gran psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, que vio morir a toda su familia, pasó hambre, frío, golpes, violencia, muerte, violaciones, todo lo existente en un ámbito como ese. Y él decía que nadie puede quitarnos la última libertad, que es cómo nos paramos frente a lo que sucede. Él salió, sobrevivió, después, bueno, fundó una corriente psicológica que se llama logoterapia, y él dice que esta es la última libertad que tenemos, cómo me paro frente a lo que sucede, lo cual no significa que yo no me voy a sentir pésimo en un primer momento, pero no quedarnos como si fuera que ese sentirme mal, preocupado, angustiado, como en el caso de Ignacio, me sirva para ir hacia adelante, moverme, empezar a buscar opciones, para que se empiece a activar una energía de posibilidad, ¿no es cierto? Y no permanecer en lugares de sufrimiento que no los minimizo porque está en juego la supervivencia simbólicamente de la persona, ¿no es cierto? Y de su familia. Totalmente. Bueno, justo me viene, ¿no? A la mente de que en el día de ayer hubo un sacudón muy grande en la opinión pública debido a la noticia que el presidente de este país dijo que la gente va a decidir de alguna manera para no morirse de hambre, ¿no? Y Ajá. me viene a la cabeza esto cuando vos estás diciendo que justamente lo que nos lleva el momento injusto, la circunstancia injusta o tal vez una mala circunstancia, algo externo como esto, que es un golpazo, ¿no? A la opinión Sí. pública, nos pueda llevar a generar los mecanismos para intentar buscar las maneras de sanar esta parte, ¿no? De cómo aprender a hacer otros procesos que nos lleven a ser una sociedad mejor y a encontrar las vías para poder decir, bueno, mejoramos en educación, mejoramos en salud, mejoramos en trabajo, mejoramos en producción, mejoramos como seres humanos. Vivimos una calidad Sí. de vida mejor. Tal vez esta frase que está diciendo el presidente Milei nos pueda llevar a preguntarnos cómo hacemos para no volver a repetir esto, ¿no?
Sí, bueno, es un tema enorme, ¿no? Y No, tiene no, 10 obvio, millones obvio. de aristas, ¿no? Esto. Pero digo, yo me quedaría un poquito para poder de hacer algún comentario que quizás sume, sería como poder poner el foco, Lali, en este tipo de circunstancias. Primero, tener en cuenta la resiliencia, ¿no? Este término que es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a situaciones traumáticas, dramáticas, límites, no sé, terremotos, incendios, muertes, guerras, ¿no es cierto? Sí, El sí. ser humano tiene esencialmente O la un... simple hambre que hoy es la palabra, ¿no? Porque ha sido la palabra de los Exacto, últimos días, claro. La simple no digo claro. porque es recompleja, porque digo simple, pero No, es recompleja porque cuando no tenés para comer eh, es complicado. es dramático, Sí, sí. sí. Exactamente, pero digo, como acá hay, como decíamos recién, una fuerte incidencia de algo exterior que escapa a nuestro control, por lo menos de manera momentánea, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo conectar con esta posibilidad mía de salir adelante de esta situación, con la capacidad de resiliencia, que es sobreponerme a la catástrofe, por decirlo así, emocional, económica, lo que sea, para poder salir adelante, me estoy haciendo cargo, Lali, de la parte en la que sí puedo tener un protagonismo o una acción, con las medidas del presidente, y por ahora no podemos hacer nada más que seguirlas, digamos, sintiendo, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces padeciendo, pero hay una parte que sí depende de mí en este contexto, una parte que es exterior, que no depende de mí, y una parte que es interior, que sí depende de mí. ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué pasos doy? ¿Qué opciones busco? ¿Qué estrategias busco? ¿Con quién me conecto? Como decías vos, ¿cómo activo mi creatividad y mi inventiva en cosas que a lo mejor nunca se me hubieran ocurrido porque estaba aceptablemente cómodo en una situación y de pronto tengo que hacer una cosa totalmente diferente? Entonces acá también uno conecta con esta riqueza que tenemos como seres humanos, que es la capacidad de reinventarnos, Lali. Y nunca hay una sola opción en el horizonte, hay 10 millones de opciones. Lo que pasa es que encima si estamos con una angustia o una desesperación, está nublado nuestro entendimiento. Entonces, por eso digo, me parece importante aceptar las emociones que aparecen, por supuesto habilitarlas porque son absolutamente lógicas en un contexto así, y después decir, bueno, ¿y qué más? ¿No es cierto? ¿Qué paso doy? ¿Cómo resuelvo? Creo que esta es una actitud que en la vida en general, más allá de esta situación que Ignacio nos cuenta, que es muy seria, ¿no es cierto? Muy grave, en general tenemos esta posibilidad todo el tiempo en nuestra vida. Quedarnos víctimas de la realidad o decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me paro? ¿Cómo resuelvo? Entonces la actitud resolutiva, Lali, es parte de un proceso consciente. En la situación que sea, ¿qué hago con esto que está pasando? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Que acá claramente no es. Ok, ¿cuáles son las opciones? Entonces, como intentar conectar con ese protagonismo, esa creatividad, esa capacidad de hacer y de elegir y de decidir que tenemos los seres humanos, después de transitar las emociones lógicas que una situación así inevitablemente nos va a generar, ¿no? Totalmente. Patri, agradecerte infinitamente. Sabemos que muchas veces en momentos así, ¿no? Donde uno por ahí siente que cayó en un pozo y que no hace Sí, piecito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se me viene a la cabeza el cuento del animal ese que cae en el pozo y que le van tirando tierra, ¿no? Porque ya lo dan sí, por el perdido. burro, sí, Claro, un burrito que cae en un pozo, sí, claro. sí, Y le sí, van ayudando a salir, ¿no? sí, Lo quiero sí. terminar así, al encuentro de hoy. Uh-huh. ¿Cómo hacer si no podemos solos? Porque esto generalmente para darnos cuenta, para abrir los ojos, para generar otra perspectiva de esos aspectos que hay que mirar, a veces necesitamos ayuda. Sí, por supuesto, Lali, sobre todo cuando uno está tomado por las emociones, que como decimos, no es capaz de ver racionalmente, analíticamente, por una lógica, ¿no es cierto? Cuando uno está con una desesperación y no puedo pensar con tanta claridad y objetividad mental. Entonces sí, por supuesto, Lali, que también lo inteligente es buscar ayuda, ¿no? Si no estoy pudiendo solo con una situación o sola con una situación, bueno, buscar ayuda terapéutica sería algo fundamental, ¿no es cierto? Así que bueno, eso Lali, se me ocurre que es así, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer para encontrar tu guía? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, Lali, estoy en Facebook como Patricia Margarita Mullen, estoy en Instagram, patricia.mullen.bio, y te puedo dejar un contacto de WhatsApp al aire, 23 24 46 30
28. 23 24. 46 30 28. Perfecto. Bueno, ahí para quien necesite o guste poder contactarse, es importante saber, ¿no? Que hay gente preparada, que en momentos difíciles nos puede llegar a guiar en el camino, a tener esa lucecita que a veces necesitamos, ¿no? Sí, exactamente, Lali. Así es. Gracias, Patri. Nos encontramos la semana que viene con otro encuentro para esto, para tener presente de que hay maneras, hay formas. Uh-huh. Bueno, Lali, muchas gracias por el espacio y sí, nos vemos la semana que viene. Nos encontramos de nuevo. Grandote, gracias por estar ahí. Un abrazo para vos, gracias a vos. Bien, señoras y señores, 1 minuto han pasado de las 12 del mediodía. Llegó el final de este Fortificada, pero de la mejor forma. Te juro que me agarró así como un alivio. Tengo un nivel de esperanza. Sí, a pesar de que se puede llegar a ver todo gris, a pesar de que hay mucho oscurantismo, mucha oscuridad, este tipo de charlas con nuestra gran psicóloga social, Patri Mullen, nos lleva a pensar de que vamos a tener que empezar a hacer las conexiones suficientes. Y estoy programando algo, Guarda que se viene algo en Fortificada, sí, en los finales de Fortificada. Vamos a empezar a hacer algo importante para las personas que necesiten buscar trabajo, ¿sí? Vamos a hacer una cartera de trabajo. Vamos a hacer una guía profesional y de oficios para toda la gente que está buscando alguien para trabajar o trabajo para poder llevar adelante su vida. Vamos a empezar a unir los cabos sueltos. ¿Te parece? Es una buena idea. ¿Por qué no? En momento de crisis surge la inventiva. Así que prepárate. Esto fue Fortificada, día jueves, señoras y señores. Mañana volvemos para despedir la semana con Tuti, sí, juntos, por el aire de Forti FM 106.9. Quédense porque se viene programación excelente para lo que va a ser la tarde de Forti. Un beso grande.